Muy buenos días, bienvenidos. Iniciamos así esta primera semana del año 2016 aquí en Argentina en vivo. Por supuesto, con toda la información hasta las 2 de la tarde, acá estaremos haciéndoles compañía. Empezamos con la noticia de los últimos días, la fuga de los detenidos por el triple crimen de General Rodríguez. El presidente Mauricio Macri, hace minutos nada más, en una de sus primeras actividades después de retomar sus vacaciones, hizo referencia justamente a esta intensa búsqueda de estos tres hombres, de los hermanos Lanata y también de este hombre, de Víctor Schillaci, que lo están buscando intensamente. Hay muchos allanamientos en las últimas horas, pero sin embargo hasta el momento no hay ninguna novedad. Mauro, ¿a qué apuntó Mauricio Macri? Porque fue el primer encuentro, al menos cara a cara, con la gobernadora María Eugenia Vidal en esta actividad que llevaron adelante en Mar del Plata. ¿Por dónde se está encaminando la búsqueda en estos momentos? A ver, lo que dijo Macri básicamente fue una declaración de una lucha sin cuartel contra el narcotráfico y habló de mejorar las policías. No habló directamente de la fuga, pero ese mensaje uno podría encuadrarlo en un contexto donde han pasado 8 días de este escape y ahí ponemos todos los sinónimos o palabras que quieras. Escape, fuga, salida concertada, los dejaron ir, se fueron. Todas las posibilidades están abiertas para saber cómo fue posible que se escapen del penal de Alvear. Hay al menos dos ejes o dos líneas, ¿sí? Vale. En principio, quienes los ayudaron para la fuga, para que pudieran escapar del lugar. Y paralelamente, quienes los están ayudando en estos momentos para permanecer prófugos, ¿sí? Claro, en esa doble lectura que haces, el gobierno de la provincia piensa, y esto ha hecho que el ministro Ritondo mueva determinados actores de las brigadas de investigaciones de la policía, hay una sospecha de que alguien los está ayudando a mantenerse clandestinos al día de hoy. Es decir, si uno habla con el Ministerio de Seguridad de la provincia, te dicen que no les cierra el tiempo que llevan prófugos, ya no les cerraba desde el día 1 a la gobernadora Vidal la forma de escape y le apunta directamente al servicio penitenciario bonaerense y habla de una marcada de cancha cuando estaba a punto de decretar la emergencia penitenciaria y ahora dice el área de seguridad que puede haber policías desleales que le jueguen en contra, que le pateen en contra y que le estén dando apoyo, soporte y ayuda a los prófugos. Todo esto hay que probarlo, aclaramos. De la declaración política a la prueba jurídica muchas veces hay un camino enorme de diferencia. Un ejemplo, se dijo que había complicidad penitenciaria, que todos podemos creer que es posible que hayan pagado para irse. Ahora, el único penitenciario que estuvo en Cana, que es de apellido Tolosa, que era el jefe de seguridad del penal, el día de la fuga ya está libre porque el fiscal entiende que no le puede probar en esta instancia todavía complicidad con la evasión. ¿Sabes por qué quedó preso Tolosa? Porque declara otro penitenciario que cuando se estaban yendo de la cárcel los hermanos Lanata con Schillaci, uno de ellos grita Tolosa nos cagó, en referencia a que parte del acuerdo que habrían hecho no había funcionado, como que Tolosa les prometió determinadas situaciones para el escape, esto es lo que se investiga, y esto no pasó, no terminó pasando de ese modo y Tolosa traicionó ese supuesto acuerdo. Claro. Vos podés leer ese hecho de dos maneras, a vos. Si Tolosa los cagó es porque no terminó siendo cómplice de la fuga, y la pregunta es, si Tolosa los cagó, como dijo, que haber escuchado un penitenciario de boca a los prófugos significa que por ahí le prometieron a Tolosa más dinero o más cosas para que se prendan la fuga y esto no pasó. Cumplieron. O que Tolosa no tiene nada que ver y lo embarraron a propósito para que lo metan en cana. Las tres opciones son válidas también en esto. 8 días y de ellos no hay una sola pista. Estamos en línea, tenemos una nota. Daniel Mazzochini, que es justamente el abogado de los hermanos Lanata, está en estos momentos en línea. Mazzochini, buen día. Agostina Scioli y Mauro Zeta, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Escuché algunas de sus declaraciones en las últimas horas. Usted se ve sorprendido por lo que ha pasado con esta fuga y tengo entendido que fue contratado, de hecho, en diciembre para pedir una revisión de la pena. ¿Es así? No, más tiempo. En diciembre nosotros, la última presentación formal que hicimos en la defensa fue
un recurso extraordinario federal contra una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que desestimó el planteo de queja que hicimos por haberse denegado la revisión del fallo. Nosotros la revisión del fallo la planteamos. Revisión era, para no aburrir, era que se anule el fallo porque había un testigo falso que había generado la condena en parte, y que se desdijo y que a su vez planteó una denuncia formal contra el fiscal general de Mercedes, creo que Bidón es el apellido. Entonces, en función de eso, con Martín y Cristian, incluso estaba ahí por ese lado Víctor Esquilazi, pero ellos teniendo todavía la esperanza en un recurso extraordinario federal que habían instado sus abogados. Entonces ahí planteamos la revisión, ¿para qué? Para que se vuelva a hacer el juicio, no para que se los libere de inmediato, sino para que se haga nuevamente el juicio, se excluya este testigo, y bueno, y entonces ahí ver si efectivamente eran culpables o no, o lo que íbamos a tratar, obviamente, era demostrar la inocencia, porque en este país hay que demostrar la inocencia, es al revés que en otro lado. Bueno, en todo este proceso, entonces, de trabajo suyo también como abogado, sucede esto, se dan a la fuga sus dos defendidos. Usted, estimo, no ha tenido contacto con ellos en las últimas horas. No, personalmente no. Yo lo que dije, que inclusive en 2 o 3 recados de mi secretaria, que llamó a una mujer y después, no sé si fue alguno de ellos al estudio, y después no tuve más comunicación, obviamente yo no estaba en ese momento, pero... ¿Cómo fue esa llamada? ¿Llamó a alguien al estudio? ¿Cómo? ¿Llamó a alguien a su estudio? A mi estudio, sí, en La Plata. ¿Y cómo fue esa comunicación? Esa comunicación fue rápida, decirle a Daniel que queremos comunicarnos de parte de Martín. ¿Qué día, doctor? Eso fue uno de los planteos. ¿Qué día, doctor, eso? No escucho bien. ¿Qué día fue? Eso fue la semana pasada. Antes de las últimas fiestas. Está bien, pero estamos hablando obviamente antes de la fuga, será el viernes anterior, el jueves. No. Durante la fuga. No. Es decir, las comunicaciones que nosotros recibimos, que fueron un par de comunicaciones que no sabemos específicamente si fueron ellos o no, que yo le estoy manifestando, fue después de la fuga. Claro. ¿Pero cómo eran las llamadas, doctor? Las llamadas fueron como que necesitamos comunicarnos con Daniel, decirle que lo vamos a volver a llamar. ¿Y quién hablaba? No se sabe. Un tal Martín, aparentemente. Una mujer primero y después un hombre de parte de Martín. Claro. Ahora, doctor... Yo no tengo, nosotros en el estudio no tenemos identificador, no sé, eso es todo lo que sé. Si en realidad lo que le interesa saber es eso. Doctor, cuando ustedes toman la defensa de los hermanos Lanata, ¿en ese contexto se produce la nota en televisión de Martín con Jorge Lanata? La realidad es la siguiente: yo soy abogado, he designado por esto para lograr la revisión de un fallo. Hemos logrado algo muy importante, que fue la declaración, la retractación y la denuncia pública que hizo un testigo, Juan Carlos Guevara. Eso fue muy importante. A partir de esa gestión nosotros planteamos de inmediato la revisión del fallo ante la Sala Tercera, e inclusive ellos puntualmente, Martín y Cristian, fueron trasladados para desistir de cualquier tipo de apelación, porque para que la revisión se plantee tiene que estar el fallo firme. Esa era una base más. Entonces eso fue. Luego todo fue desestimado. Inmediatamente que planteamos la denuncia en Quilmes, al testigo lo trasladan de unidad para que no tome contacto con ellos. Punto 1, manifestación obviamente de poder específicamente destinado a algo. Pero la pregunta es esta, doctor. A partir de ahí, luego hacemos la denuncia fue desestimada. Doctor. Se presenta... Hola. No, le quería preguntar porque si no, espéreme que si no es mucha información jurídica que estoy tratando de que entendamos. A ver, le pregunto esto para ir directamente a la cuestión de la fuga. Ellos en los planteos jurídicos que ustedes estaban haciendo, ¿estaban más cerca de una revisión de la sentencia? Le pregunto esto ¿por qué? ¿Tiene lógica que se escapen por su voluntad si estaban más cerca de una revisión o un nuevo juicio o no tiene lógica esto? Y acá usted tiene que establecer una suerte de opción. Cuando se presenta esta alternativa del nuevo juicio, la gran posibilidad
de que se anule el fallo, de que ellos sigan detenidos, de estar a derecho y ver la posibilidad de un nuevo juicio adecuado, sin un testigo falso, la idea de la fuga no volvió sobre el tapete. Es decir, que tanto Cristian como Martín tenían convicción en mi gestión y en la justicia, a pesar de todo. Obviamente que pasa el tiempo, la denuncia es desestimada, por lo menos si hubiera habido una movida, es decir, una investigación, una citación, un pedido de byte, porque el entrecruzamiento de llamadas puede ser tanto un medio probatorio condenatorio como absolutorio también. No todo tiene que ir en un sentido específico y excluyente. Entonces, como eso fue desestimado, después la sala tercera desestima también el planteo de revisión, porque justo uno de los jueces que votó lo consideró así, que fue el doctor Boriski, que obviamente quizás si hubiera votado el doctor Violini hubiera sido distinta la cosa. Entonces se lo desestima. Bien, entonces esa esperanza que tenían se cerró y ahí, bueno, seguimos nosotros intentándolo con planteos de recursos extraordinarios y luego finalmente con una... ¿Cuándo fue la última presentación que hicieron, doctor? 23 del 11 del 2015. Es decir, que del 11, es decir, que un mes antes de la fuga... Hace días. Escúcheme, doctor, Daniel. Pero yo le voy a decir por qué. Pero espere, un mes antes de la fuga, ellos sabían que prácticamente la revisión de la condena a un nuevo juicio era imposible, ¿correcto? Sí. Bien. No, imposible no, pero bueno... Bueno, poco probable. Estaba complicado, sí. Bien. Sí, complicado, sí. ¿Y alguna vez, a ver si lo entendí bien, complicado. doctor, alguna vez ellos habían planeado fugarse? Porque usted dijo, la fuga ya no estaba en el tapete. ¿Ellos en alguna oportunidad previa habían hablado de su interés de escaparse? Mirá, en realidad, cuando aparece esta posibilidad cierta, a través del hallazgo del testigo falso, me dice en una de las reuniones, como que menos mal que aparece esto, Daniel, porque en definitiva, por ahí si no, la única opción que teníamos era fugarnos, ¿no? Bueno, entonces... Claro, estaba entonces entre las posibilidades, claro. Existía. Y que probablemente Yo creo que sí, además que, no sé, todo... Pero esto ligado a una condición de inocencia, ¿no? ¿Se entiende? No, está bien. Sí, pero que complica aún más el proceso, es decir, si existía... Del trato que tuve, y yo no parcializo los conceptos que recibo. Yo estoy diciendo que esto estaba dentro de un contexto de inocencia. Sí, está bien, entiendo lo que apunta, pero digo, si existía un 5% de posibilidades de una revisión de juicio y de algún tipo de beneficio para los detenidos, lo cierto es que la fuga no aporta absolutamente nada, y más que complicaciones para sus defendidos, y usted eso lo sabe bien. Sí, por supuesto. Y que mucho tiempo tampoco van a poder permanecer prófugos. Totalmente de acuerdo con lo que me dice, porque había que haber insistido, ver el recurso, ver qué dice la... Pero prácticamente cuando una cuestión judicial está tan politizada y mediatizada, es muy difícil de reverla, porque nadie se la va a jugar al lado de la justicia, para el lado de la justicia, aunque lo vea, porque, por ejemplo, el testigo Guevara es el testigo que determinó que se establezca como condena que el ejecutor material fue Cristian. Sí. Y eso fue en función de Guevara. Y Guevara declaró que eso es falso y que lo dijo por X motivo, por dinero, por presión, por secuestro, está la denuncia, hay que ir verla nada más. Yo tengo copia, cualquier cosa la puedo remitir. No, está claro, Daniel. Daniel, ¿me escuchás? Z soy. Sí, nos conocemos de algún caso que nos tocó cubrir y te quiero... Puede ser del caso de Natalia de Gallo. Del caso de Natalia de Gallo. Te quiero llevar a un tema no tan técnico para que nos ayudes, para que la gente lo pueda entender. No quiero aburrir. No, pero no por aburrido, porque a mí me gusta lo técnico, pero es complejo de explicarlo en televisión. Es complejo. A ver, lo importante que nos estás diciendo es que ellos en algún momento, cuando vieron en su mirada que se dicen inocentes de la masacre, ellos vieron que cerrados los caminos jurídicos pensaron que podían fugarse o pensaron en fugarse, ¿correcto? Y vos los desaconsejaste en ese sentido, le dijiste no lo hagan. Claro, no es que lo desaconsejé. En realidad ellos mismos dijeron qué bueno que apareció esta opción, qué bueno que apareciste vos, porque ellos me contactan a través de mi gestión en la causa de Natalia. Bien. Y la verdad que dijeron
por eso quiero responderte estrictamente, lo más fidedigno que puedo. Dijeron, bueno, menos mal, porque evidentemente, si no, la única opción que nos quedaba, digamos, como para dentro de una concepción de inocencia. O sea, entiendo, sí. Pero acá yo estoy diciendo que hay una inocencia real y una condena formal. Acá hay una diversidad entre lo real y lo formal. Está bien, vos estás planteando que están condenados injustamente y que no hay una sola prueba contra ellos y que el testigo clave se desdijo. Si te estoy diciendo que hay un testigo que declara que es trucho. Sí, Guevara. Pero hasta el momento la justicia no dio lugar tampoco a ese Los jueces planteo. establecieron la ejecución material por parte de la mano de Cristian Lanata. Sí. Entonces, cualquier análisis universal, aunque sea lego, tiene que concluir conmigo. Doctor, ¿por qué no aceptó entonces la justicia en las últimas presentaciones que ustedes hicieron? ¿Por qué no hubo un efecto o la justicia no aceptó este planteo que ustedes hicieron? Porque acá la justicia es estadística. Por eso. Porque nadie se la va a jugar para el lado de la justicia objetiva, porque pueden tener connotaciones políticas, pueden tener un juicio político. Es decir, si yo la idea, quisiera que el país vaya por ahí hacia hacia un tema de juridicidad. Que no importa, digamos, si una persona tiene que ser absuelta, si en realidad no hay prueba. ¿Se entiende? Sí. No establecer un tipo de justicia cuantitativa, decir, bueno, sumamos un caso resuelto para salir en los diarios. Hay que ver realmente si en este caso es válido que los jueces por ahí hayan soslayado una confesión de falso testimonio. Doctor, usted los conoce. Lo que estoy diciendo. Usted los conoce a los hermanos y a Víctor Esquilaci, calculo que también. ¿Usted cree que lo he tenido, pero no soy el abogado de No, ya Víctor, lo sé. ¿Les da la nafta a ellos para mantenerse clandestinos, ocultos, armados, como se los describe desde la investigación oficial? No lo creo. Para mí es una cuestión de días. No lo creo. La pregunta, Mauro, ¿Cómo? que es una cuestión de días para él. Pero digo, la pregunta es, ¿tienen la posibilidad de mantenerse solos? Bueno, pero es una porque cuestión. yo realmente extremando un poco la cabeza, abriendo un poco la cabeza, digo, bueno, ya sé que no quieren negociar con ellos, fenómeno, listo, no hay problema. Pero también lo que ellos denunciaron, lo que denunció, nadie lo va a ver, o sea, para decir, bueno, ¿qué pasa acá? Por ahí podemos ver si algún juez o mediante tantos DNU que sacan, a ver si podemos hacer un nuevo juicio con esta gente y ver si en realidad este testigo trucho tuvo o no incidencia, o qué porcentaje de incidencia, o mucho o poco, para la condena, por ejemplo. O si en realidad el hecho que se le atribuye del episodio con los policías fueron ellos realmente los autores, como le estoy diciendo que hay un ministro que se viste de juez y dice que son los autores, por ejemplo. La mujer, ¿me escucha, doctor? Sí. Ok. La mujer policía sí declaró en las últimas horas que fueron los hermanos Lanata Lanata quienes si dispararon. en el video no se ve absolutamente nada. Yo no sé cómo, bueno, puede ser. No se ve en el video, pero la mujer que sí los detiene en ese control policial declaró que eran ellos. Y fue lo que fundó la orden de detención. ¿Usted cree que está todo armado eso, que ella nunca pudo identificar a los Lanata en ese hecho y apresuraron la orden de detención? Pero acá hay un criterio objetivo de la perspectiva visual y de las condiciones de iluminación. Está bien, la objetividad no creo que la puedan modificar los jueces por más poder que tengan, o los ministros por más poder que tengan. Habrá que ver si en la nocturnidad haber condiciones de iluminación, perspectiva, distancia, ángulo. ¿Y si no son ellos los del ataque en la ruta, que es una posibilidad? No, pero te digo esto, Daniel, si no son ellos, pero escúchame, Daniel, pero escúchame, si no son ellos, vamos a suponer en tu hipótesis de por lo menos preguntarnos si hay certeza que son o no son. Si no son ellos, ¿para qué les enrostran ese hecho? ¿Cuál es el objetivo que se persigue? No lo sé. ¿Pero realmente no lo sé. ¿Pero qué pensás vos como abogado de ellos? Y bueno, vos lo primero que debería uno concebir que hay un plan urdido con extremadísima saña, ¿no? O sea, realmente, porque habría que concebir un episodio instalado, armado, como que un auto, una camioneta similar que dispara y se va. Puede ser.
puede ser. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Tampoco puedo concebir ni decir que antes de que una persona sea juzgada se la indique como autor. Y eso significa también una presión para el sistema judicial, por el exacerbado poder que están demostrando. Pero ¿cuál sería el objetivo? ¿Complicarlos aún más a ellos? ¿Tratar de...? Seguramente, o matarlos. ¿Usted cree que...? Por ejemplo. Puede ser, puede ser. Mauro Zeta Mauro Zeta le preguntaba si usted cree que pueden permanecer prófugos mucho tiempo más y usted decía que no, que es una cuestión de días. No lo creo porque la condición es muy complicada, la persecución es muy complicada, aparte realmente es una situación que no es solución para nadie, tampoco para ellos. Por ahí hubieran tenido un poco más de esperanza en nuestra gestión, ¿no? Pero bueno, nosotros no le pudimos dar los resultados adecuados. Salvo que cuenten con... Y hemos logrado bastante a través de la formalización de esa denuncia, que era una pequeña grieta en esta situación. Sí, salvo que cuenten con ayuda externa, ¿no? Que es la denuncia por parte del gobierno bonaerense, complicidad policial, otro tipo de ayuda. Bueno, acá hemos visto algunas reacciones de ese tipo en cuanto a la remoción de la cúpula de la DDI de Quilmes. Y ahora con estos nuevos, ¿qué va a pasar? No sé, porque pareciera como que es la solución. La solución también es ver todo. Es ver quizás las conexiones que pueden haber tenido con la policía y con la DDI de Quilmes. Pero yo en el último tiempo estaban tirados en el penal, tampoco tenían gran conexión ni nadie les daba importancia a ellos. Llamaban por teléfono y no los atendían, nadie le hacía un aporte económico, nada. O sea que hay mucho folclore en esto. Sí. Y ellos en realidad en el último tiempo estaban totalmente solos. Nosotros los asistimos como pudimos y hubiera sido importante que se hubiera citado, que se hubiera pedido un bike, a ver si era real que este tipo lo levantaron una patrulla y se lo llevó a declarar a Mercedes. Hubiera sido interesante verificar si era cierto, con todos los medios técnicos que sirven para condenar, que también deben servir para absolver. Sí, entiendo su planteo. Por último, doctora, al menos de mi parte, ¿tuvo contacto con la familia de los hermanos Lanata? Yo he tenido siempre contacto, la realidad es estricta, con Martín, con Cristian, y bueno, sí, he conocido, a la ex esposa o ex esposa, pero el trato ha sido muy directo y exclusivo entre ellos. Yo prácticamente no he tenido mucho contacto con los familiares. Sí, puntualmente con ellos, sobre todo en la época que teníamos todos la convicción de que podíamos tener una segunda oportunidad, por lo menos detenidos, pero en un nuevo juicio. Esa fue la idea y el objetivo, fracaso. Bien, gracias doctor por este contacto. Estamos en contacto por